gracias por esa recomendación y vamos a tratar un tema que personalmente lo tengo yo muy de cerca, es el tema del Alzheimer. Queremos tener familias preventivas y en la prevención también está la importancia del conocimiento de estas enfermedades que llegan a tocar la puerta de nuestra casa y que muchas veces nos cogen sin piso, descuidados, desinformados y sin saber qué hacer. Por eso para mí es un placer darle la bienvenida al doctor Eduardo Vargas, neurólogo. Doctor querido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quiero arrancar de una al punto. El Alzheimer es una enfermedad que no da tregua al tiempo, es una enfermedad letal, despiadada. ¿Cuáles son aquellos síntomas que uno tiene que estar pendiente de una persona que ya lo está sufriendo? Bueno, en primer lugar debemos saber qué es el Alzheimer, ¿no? O qué es lo que vamos a ver, cuáles son los síntomas. En este caso el Alzheimer es un deterioro cognitivo de la persona que generalmente se da a partir de los 65 años de edad. ¿Ya? ¿Qué produce esto? Trastornos de la memoria reciente, a la persona hace preguntas frecuentes, se olvida de las cosas, o en la noche tiene trastornos del sueño y se comienza a levantar, a sacar la ropa o se sale de la casa. ¿Ya? Todos estos síntomas, para poder diagnosticar, es un examen neurológico previo que se hace, ¿no? Si uno le hace un buen examen neurológico, el 85% va a ser efectivo, si lo hizo bien, para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es importante poner en pantalla una claqueta que tenemos preparado con los síntomas para que nuestra ama de casa se familiarice un poco más con el Alzheimer. Se lo voy a leer. La pérdida de memoria es el síntoma clave de la enfermedad. ¿Cuáles son los rasgos? Cambios de personalidad, deterioro en la capacidad de movimiento o al caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de memoria, cambios de estado de ánimo, problemas de atención y orientación. Yo voy a hablar bajo mi experiencia personal. Tengo un familiar muy cercano que estamos transitando por esta enfermedad y estas características que yo acabo de leer las veo hoy en día, pero arrancó ¿cómo? Ella se calentaba su comida en el microondas y se olvidaba que la había calentado, pero después de un momento se acordaba. Entonces son esos pequeños índices, doctor, que yo quiero que usted me enfatice, a los cuales nosotros tenemos que estar pendientes, porque esto es cuando ya la enfermedad está sumamente avanzada, creería yo. O sea, hay síntomas que se presentan ya previamente, sino que en el núcleo familiar no se dan cuenta, uno no le presta la atención. Eso nos pasó. Comienza con trastornos mínimos de la memoria o pequeñas cositas que dice, es que estás estresada, estás despistada o alguna cuestión así. Pero generalmente la familia se da cuenta cuando ya está más avanzada, así es. En este caso hay tratamientos o medidas que se toman para tratar de enlentecer el procedimiento. Eso es importante también enfatizarlo, la prevención a tiempo y un tratamiento a tiempo y adecuado. ¿Cuál es el primer paso a nivel médico? Primero, tener un diagnóstico claro si efectivamente tiene una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ya en segundo lugar, también hay que concientizar a los cuidadores o a los familiares que viven con él, porque es importante, porque a veces no le prestan la debida atención o el cuidado. Y a veces es más problema los familiares que el propio paciente. Uno es el que más sufre. Exactamente. Entonces hay que darle tratamiento al paciente y a los familiares para poder entender este tipo de patología y poder ayudarlo a su familiar, ¿no? Que tiene en este caso la enfermedad, ¿no? Cuando habla de tratamiento a los familiares del paciente, ¿a qué se refiere? O sea, enseñarles cómo es el proceso de la enfermedad, en qué lo podemos ayudar al paciente, cuáles son las medidas, porque muchas veces dice, tú te olvidas y no le prestas atención, pero no saben que está enfermo, pues, ¿no? Si supieran que estuviera enfermo, le ayuda con métodos didácticos más sencillos o cuestiones repetitivas grandes para que la persona se acuerde más fácilmente o que no se pierda tan fácil en la casa. ¿Qué ocasiona el Alzheimer, doctor? Bueno, en realidad el concepto del Alzheimer, ¿qué es lo que son un depósito de amiloides, ¿ya? En el cerebro. ¿Qué son los amiloides? Digamos que es una sustancia, digamos grasa, ¿ya? Que se deposita. Otras causas es un deterioro, puede ser vascular, que también produce una degeneración de la neurona y no hay una buena transmisión de la sinapsis y comienzan los trastornos de deterioro, ya sean trastornos vicio-espacial también, que no reconocen la cara o de las personas, ¿ya? ¿Qué más podemos
tomar en cuenta. ¿Bien? Es una característica que esta enfermedad es tan ingrata que ¿por qué la memoria presente es la primera que se borra y la pasada, la de su infancia, es la que permanece hasta el final? Porque, digamos así, en práctica, para poderles explicar, las neuronas tienen unas dendritas que se comunican entre sí. Mientras haya comunicación, neurotransmisiones, ahí la memoria va a estar intacta, pero estas placas o de depósitos de amiloides van a impedir esta transmisión o van a dañar estas dendritas y se va a desconectar la neurona. Una vez que se desconecta, ahí vienen los trastornos. Okay. De medida qué gran cantidad de daño tenga es la intensidad de los síntomas. Una persona que tiene Alzheimer es lo mismo que tenga una persona de demencia senil. Eso quiero que me lo comente después de la pausa. Estoy conversando con el doctor Eduardo Vargas, neurólogo, sobre el tema del Alzheimer. Ya venimos con más. Y estamos hablando sobre la enfermedad del Alzheimer. Y por eso estamos conversando con el doctor Eduardo Vargas, neurólogo. Doctor, dejamos una pregunta planteada antes de irnos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, ¿demencia senil es lo mismo que tener Alzheimer? O sea, definitivamente no, pero sí se parecen. ¿Qué marca la diferencia entre ambos? Una persona de edad es normal que se olvide de las cosas, ¿ya? Pero si es muy repetitivo y la persona no se ubica, puede ser una diferencia del Alzheimer. El Alzheimer se produce generalmente a partir de los 65 años de edad y es de manera crónica, no es tan rápido el avance. Ok. ¿Sí? Hablábamos durante la pausa comercial que a veces yo me olvido de situaciones, de cosas. Urru también dijo, yo también me pasa lo mismo. Virginia también se unió a la conversación y dijo, a mí también me pasa lo mismo. Seguramente nuestras amas de casa se olvidan dónde dejaron el llavero, a qué hora tienen que ir a ver a los bebés, que tenían que ir a comprar algo a la tienda. ¿Es normal eso o ya son indicios que uno tiene que preocuparse? No, no son indicios. Es esperable que una persona normal, a su edad, nuestra edad, se olvide de las cosas, es normal. ¿A su edad estamos hablando de? De 50 años promedio, es normal, sí. Es normal, okay. Pero no todo olvido es Alzheimer, ¿no? Ok, o sea, eso es importante. Como les dije, el olvido, si es una persona repetitiva, que no se orienta o no se acuerda de las cosas, ya podríamos pensar en Alzheimer. Pero si usted se olvida y al momento, los minutos se acuerda, es totalmente esperable eso. Doctor, ¿el Alzheimer puede descartar otras enfermedades, desterrar otras enfermedades? ¿A qué me refiero? La persona que yo tengo muy de cerca en mi familia que sufre esto, tomaba la pastilla para la presión toda la vida. De la noche a la mañana, con su proceso, se olvidó que tiene presión alta y ya no se le da la pastilla para la presión porque tiene una presión de niño. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, ahí puede haber algo relacionado, pero no es tanto que tiene Alzheimer y se le quitó la hipertensión, ¿no? Tenemos que descartar otras enfermedades que pueden confundir una enfermedad de Alzheimer. Te dijo la hipertensión o un tumor, una hidrocefalia normotensiva. ¿Qué es hidrocefalia? Aumenta la presión y lo puede estar haciendo confundir, o un deterioro neurológico que se puede confundir con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ok. ¿Es hereditaria? Bueno, digamos que hasta un 15% es hereditario, ¿no? El Alzheimer. De este 15%, el 50% se presenta de una manera temprana, 45 años, 50 años de edad, pero de un 15% el 50%. El otro, que queda 50%, es más lento a partir de los 65 años de edad. O sea, realmente decir que es hereditario un 15%, yo consideraría que no es tan importante, ¿no? ¿Una persona muere de Alzheimer? Pero muere de forma crónica, pero no es que se va a morir porque tiene Alzheimer, por su deterioro neurológico progresivo. Explíquese un poco más, por favor. A ver, o sea, la persona va a ir perdiendo su capacidad, su calidad de vida, sus funciones de hacer diariamente, se va incapacitando, se va poniendo de pronto menos activo, más rígido, y eso es lo que lo va a tirar. Pero es de una forma crónica, no es algo agudo de que hoy a mañana le va a producir una muerte súbita. ¿Mito o verdad? ¿Es verdad que se olvidan hasta de respirar? No, no es verdad. ¿La falta de sodio produce Alzheimer? Tampoco, no. No, eso no es. Lo que puede producir, lo que algo sí está más o menos claro, que una alteración en los cromosomas, ya por decir, en los cromosomas hay números 12, 14, 19, 21, si tiene una alteración de estos, es más porcentualmente que pueda tener un Alzheimer. Okay. ¿Ya? Pero no es que se hace un examen para ver eso, no, porque hay personas que tienen alterado y no tienen Alzheimer. ¿Hay algún tipo de exámenes para descubrir tempranamente que una persona puede padecer Alzheimer? No, algo así que sea específico para decirles, no. Hay
exámenes laboratorios que se hacen para ver los amiloides en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En los estudios de imágenes, en la tomografía, en la resonancia, ciertas características que se pueden observar. Les voy a decir un ejemplo: el lóbulo temporal está más atrófico, la parte medial o lateral, ciertas características, o el depósito de las placas de amiloide que se observan en los estudios de imágenes. Eso sí nos puede dar un margen o de ayuda diagnóstica para ver si tiene enfermedad. Pero siempre, como les dije, lo más importante es el examen clínico. Si usted lo hace bien o descarta con estudios de laboratorios minimental o en conjunto con un neuropsiquiatra que le haga los estudios y está bien diagnosticado, el tratamiento básicamente va a ser clínico. ¿Cuántas etapas tiene esta enfermedad? O sea, digamos un deterioro leve, mediano y ya agudo es lo que puede decir. Podemos decirle que son así 3 etapas, ¿no? Ok, ¿qué decirle a todas las familias ecuatorianas que nos están viendo y que tienen un familiar que ha sido diagnosticado con Alzheimer, doctor? Bueno, en primer lugar, que para los familiares que tendrían que aprender más lo que es la enfermedad de Alzheimer, pero ¿para qué? Para poder ayudar a su familiar, para poder entender qué es lo que padece, por qué actúa así, porque muchas veces cree que está mal o está estresado o está loco, pero no es así, tiene una razón de comportarse así. Una vez que los familiares entienden, pueden ayudar mejor a su familiar. Ok, doctor, muchísimas gracias. Como dato extra, quiero compartir esto con nuestra comunidad, también con usted. Hay una aplicación para los pacientes que padecen Alzheimer en su teléfono, que si el dispositivo siente de cerca el otro dispositivo de un familiar, automáticamente le presenta una fotografía en algún momento del paciente para que sienta y entienda que tiene alguna conexión con él. Y me parece realmente fantástico. Así que son estas pequeñas herramientas que tenemos las personas que convivimos con una persona con Alzheimer. Doctor, muchísimas gracias por venir. Eso fue Familias Preventivas, un tema muy importante como lo es el Alzheimer. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más de En Contacto.